Eh, Listos, y les damos la bienvenida a este Aprende desde casa muy internacional, porque hoy tenemos a mi querido amigo y hermano de alma, Andrés Márquez Lara, desde Washington. Él es venezolano y va a compartir con nosotros una super clase hoy. Así que bueno, les recomiendo que apaguen sus micrófonos. La clase comienza en breve. Andresito va a hablar y después vamos a tener todos la oportunidad de opinar, preguntar a través de la cajita de chat o levantando la manito aquí en Zoom. Así que les doy la bienvenida a este Aprende desde casa, tercera semana, y con una cantidad de ideas, de aprendizajes, de emociones positivas que hemos venido compartiendo con ustedes en estos días. Andrés es el fundador de la comunidad Prometea, de You Facilitate y de Operation COVID-19. Él es conocido como un serial entrepreneur o un emprendedor serial, empresario serial, y también es profesor de liderazgo público en la Universidad de Georgetown, en Washington. Es un ser humano espectacular y tengo el orgullo de decir que es nuestro socio colaborador en el Rotary Club Sogamoso Global desde hace 3 años. Andresito y yo coincidimos precisamente, nos conocimos en un evento en Bogotá que estaba liderando la Fundación Rockefeller y, mejor dicho, fue vernos ahí en ese evento de innovación y hicimos contacto de inmediato y desde ese día hasta este momento le digo hermanito. Entonces, para mí es un orgullo de verdad presentarte y darte la bienvenida a esta super clase, tu espacio y tu plataforma, Andresito. Muchísimas gracias, Charlie, hermanita. La verdad es que qué alegría y qué orgullo poder compartir contigo y la gente que nos participa, y también especialmente a mis primos Carlos y Juan Francisco, que están aquí también apoyando, representando a la familia, de ese lado de la familia. Y muy orgulloso también de ser socio colaborador del club de ustedes, porque me encanta su visión global, y gracias por poder aportar y dejarme conectar desde Estados Unidos. Como dijo Charlie, o sea, yo voy a hacer una charla breve, unos 15, 20 minutos, y luego, más que todo luego es como conversar, sus reacciones, sus preguntas, lo que tengan al respecto. Para eso, voy a compartir mi pantalla y voy a enseñar la presentación que tengo por acá. Vamos a ver. ¿La pueden ver? Sí, mi Andresito, sí la vemos. Sí, Buenísimo. sí, sí, sí se ve. Bueno, entonces, sinergias para el éxito en contextos de cambio. Entonces, bueno, yo soy terapeuta, psicólogo, soy actor de teatro improvisado y soy gestor comunitario. Y yo he integrado estas pasiones en mi vida, en mis distintas empresas, en lo que yo hago. También doy clases, como dijo Charlie, en Georgetown y en George Washington, en temas de liderazgo en sector público y en temas de facilitación. Tengo 3 empresas. Cuando la gente me dice, bueno, ¿qué estás haciendo? Yo digo, tengo 3 empresas. Tengo 2 niños, una esposa y un libro. Entonces, estoy bastante ocupado, pero realmente algo que tienen en común todas estas empresas es realmente mi deseo de servir a la humanidad, ya sea a través de apoyar a líderes en América Latina, a través de Comunidad Prometea, ya sea a través de apoyar a líderes globales que quieran facilitar sus eventos con You Facilitate, o ahorita es apoyar a personas que necesitan estas mascarillas y estos productos muy necesitados en el mundo, y estamos apoyándolos a conectarlos con personas que tienen estos productos. Mis clientes, más que todo para Comunidad Prometea, que es mi primera empresa con la cual llevo casi 10 años, incluyen estas multilaterales, también incluyen estas fundaciones e incluyen estas universidades. Y algo en común que yo he encontrado trabajando con todos estos distintos grupos es que todos tienen un obstáculo muy parecido, y es el obstáculo de cómo manejan el cambio, porque la única cosa que es constante en la vida es el cambio. Y entonces, si bien la pandemia nos está lanzando a todos, nos está enfrentando a esta realidad, eso siempre estaba ahí, el cambio siempre estaba ahí. Era una ilusión lo de la estabilidad y la constancia. Eso era una ilusión que vimos muy rápidamente cómo cambió todo. Entonces, como líderes y lideresas que somos, es muy importante nosotros prepararnos y fortalecer esa capacidad que tenemos para poder liderizar el cambio. Y eso es lo que hay que hacer a juro para poder realmente poder sobrellevar estos momentos tan difíciles, que aún así, cuando pase la pandemia, va a haber constantes cambios con los cuales tenemos que aprender y manejar. Entonces, yo quería como ayudarlos o presentar un par de metáforas para el tema del cambio. O sea, porque el cambio como tal
La razón por la cual a veces es tan difícil para los seres humanos es porque requiere mucho la parte emocional, el fuego emocional. Y el fuego emocional, como el fuego literal, puede transformar, tiene energía para crear algo nuevo. Sin embargo, el fuego puede destruir si no está bien contenido. Y muchas veces cuando la gente busca crear cambio o le pasa cambio en su vida, la parte emocional es lo que los hace que los abruma. Entonces es muy importante buscar una especie de contenedor que pueda contener ese fuego emocional, que realmente es lo que nos puede ayudar a motivar el cambio. Entonces, en esta breve sesión de Aprende en Casa, yo quiero presentarle dos conceptos que los puede ayudar a hacer como una especie de chimenea o una estructura para contener ese fuego emocional. Los conceptos teóricos, que ustedes tienen muchos, básicamente nos ayudan a crear una estructura, una metáfora, para poder explicar ciertas cosas. Entonces, estos son dos conceptos que fueron creados, inventados, no representan la realidad como tal. Es una metáfora que alguien pensó que nos ayuda a acercar y abordar a una realidad que vivimos. Y estos son tan útiles hasta el momento que nos puedan ayudar a relacionarnos con la realidad. El momento que ya no son útiles, hay que crear otros o buscar otros nuevos. Entonces, estos son dos que yo uso mucho en mis clases, que a mí en mi vida personal me han ayudado mucho y quiero compartir con ustedes. El primero es del cerebro triuno. El cerebro triuno es un concepto que fue creado por un neurólogo en los años 60, se llama McLean, que él decía que el cerebro es como tres supercomputadoras. Tienes la primera capa, que es la parte reptiliana, tienes la segunda capa, que es la parte límbica, y la tercera capa, que es la parte neocortical. Hoy en día se sabe que el cerebro no funciona de esa forma, pero esta metáfora sigue siendo una metáfora que nos ayuda a entender un poco por qué el cambio a veces puede ser tan difícil. ¿Por qué pasa? Esa capa reptiliana es la capa la más primitiva. Cuando a la gente habla del cerebro reptil, de esa reacción de pelear o fugarse, eso es cuando estamos amenazados. Eso es la parte más primitiva que se encarga de nuestra sobrevivencia física. Entonces, cuando uno ve una culebra o de repente ve en una situación de vida o muerte, eso es lo que se dispara. Entonces, la reacción es o ataco para sobrevivir o me escapo. Entonces, eso es como muy animal de nuestro instinto. Sobre esa capa evolucionó otra capa, que es la parte más límbica, donde ya los mamíferos tenían como capacidad de poder distinguir un poquito más de las emociones. No era solo blanco y negro, vida o muerte, sino había otras emociones. Pero es el mundo emocional, ¿verdad? De la tristeza, de la rabia, del amor. Había como más matices en la parte emocional. Y sobre esa capa surgió la capa neocortical. Y esta es la capa más reciente, que realmente es la capa que nos ayuda a planificar. Esta es la capa que en teoría fue la que nos ayudó a ir de nómadas, pasando por todo, en tribus, pasando por toda la tierra, a poder ya asentarnos en un espacio y ser agrícolas y poder predecir los cambios del clima y en base a eso poder cosechar. Entonces, eso fue lo que dio la base a la sociedad que conocemos hoy en día. Y de ahí, bueno, para arriba, la revolución científica, el Enlightenment, o sea, todo el Renacimiento, todas estas cosas, todo se basó en nuestra capacidad de este pensamiento lógico, de lenguaje que nos ha dado un control, de cierto modo, y nos sacó de la cadena alimenticia del mundo, de cierto modo. O sea, ya hoy en día no nos vemos como seres, como animales, somos humanos y nos hemos separado de la naturaleza. En gran parte, eso ha sido parte del conflicto que vivimos, siento, como sociedad global. Entonces, ¿qué pasa? Este cerebro triuno, la parte neocortical, que nos ha dado tanto como sociedad, cuando la gente quiere, habla del cambio, lo piensa de forma lógica. Primero A, luego B, luego C, luego D, y todos tenemos una teoría de cambio, una teoría lógica. O sea, cualquier persona que trabaje en una empresa o fundación o ONG tiene que tener un plan donde explica cómo A llega a la Z. Y eso es siempre la parte neocortical. Pero la realidad no siempre funciona así. Aquí todos tenemos y estamos viviendo un contexto donde las cosas no son lineales. Pensamos que las cosas, y de repente, ¡pum!, pasó coronavirus. Y todo ese plan lo votamos. Entonces, ¿qué pasa? Estamos ahorita reaccionando desde un punto de vista de sobrevivencia. ¿Qué hacemos para sobrevivir? Aquí estamos metidos en el mundo de sobrevivencia y la parte emocional y racional. Entonces, como líderes y lideresas, un concepto para el cambio que es muy importante es reconocer cuándo nosotros estamos ya cuando nos somos, la palabra en inglés es triggered, en español no sé cómo se diría, Charlie, triggered, es como cuando uno está como de repente, ¿cómo? Ay, Sí, ahí, sí, si a alguien como más se le ocurre, trigger, no, Carlos, otras eh, personas, pero es como de repente cuando de repente, Gatillado, cuando te lo gatilla. engatillado. Epa, Eli, mi tía Eli, gracias.
Gracias, tía. Y mi tía Eli podría dar toda una charla entera del cerebro triuno también. O sea, yo estoy dando una sobre, y mi tía Eli y es experta en este tema también. Pero justamente cuando uno está engatillado, ya para de estar en el cerebro neocortical y se va a la parte reptiliana de sobrevivencia. Entonces, como líderes y lideresas, tenemos que estar claros cuáles son esas cosas que nos engatillan para justamente cuando estamos en cambio, cómo manejamos esas emociones que nos sobrellevan para no dejarnos guiar por esa parte irracional emocional sin tener un tipo de contexto. Entonces, es reconocer que cada espacio, o sea, esto es parte del ser humanos. Hay una científica que se llama Jill Bolte Taylor, que tiene una charla de TED que se llama, ¿cómo se llama? My Stroke of Insight. Ella tuvo un derrame cerebral y ella en el proceso describe cómo, porque ella es neurocientífica, pudo describir lo que le estaba pasando desde su conocimiento neurocientífica, pero al mismo tiempo la experiencia totalmente muy interesante. Se les recomiendo a todos. Pero ella dice ahí que la gente cree que somos seres racionales que sienten, pero más bien somos seres que sienten, que piensan. O sea, somos feeling beings that think. Entonces somos seres irracionales, seres emocionales que hemos evolucionado con esta capa neocortical para pensar. Pero en el fondo, tenemos esta parte humana, instintiva, animal, que es bastante irracional. Y eso, para mí, es muy importante, cuando estamos hablando de cambio, reconocer cómo se ve eso en cada uno de nosotros y cómo estar pendiente de eso en los grupos y contextos donde quien trabajamos para ver qué está pasando en ese momento. Porque cuando estamos engatillados, ya no estamos hablando del mundo de la lógica, estamos hablando del mundo de protección, de autopreservación, y eso requiere otras herramientas. Entonces, eso es un concepto para hablar un poco del tema de cambio, muy por encimita, como un aperitivo, ¿ok? El segundo concepto que quiero presentarles, que capaz que ya muchos lo conocen, es la mentalidad de crecimiento, de la autora Carol Dweck en Stanford. Entonces, ella tiene este libro donde describe que hay dos tipos de mentalidad. La de crecimiento, donde ve que el fracaso es una oportunidad, que la crítica puede ser constructiva, donde la gente puede aprender, aunque no lo sepa, que el esfuerzo y la actitud determinan las habilidades, que le gusta probar cosas nuevas. Y tenemos la mentalidad fija, donde el fracaso limita mis habilidades, la crítica me hunda, soy malo o bueno en esto, mis habilidades no cambian y mi potencial está predeterminado. Entonces tienes estas dos mentalidades que todos tenemos esta mentalidad, la fija y la de crecimiento. En la fija, la inteligencia se ve como algo estático y en cambio el crecimiento se ve como algo que se desarrolla, que crece. ¿Qué pasa? Vivimos en una sociedad que ha sobredesarrollado una y no la otra. La escuela es un lugar donde constantemente nos fortalecen la mentalidad fija. Tú eres bueno en esto o malo en esto. Te sacas 20 o 10 en esto. O sea, y constantemente nos están evaluando qué tanto sabemos o no, y nuestra autoestima y nuestra capacidad de sentirnos, nuestra identidad se está muy vinculada a lo que, que aprendemos en el colegio y qué tan inteligente nos sentimos o no. Y mientras tanto, la mentalidad de crecimiento está subdesarrollada. Ese músculo flaco ahí que todos tenemos, pero no lo desarrollamos tanto. Entonces, parte de lo que este concepto nos ayuda a reconocer es que tenemos la capacidad de decidir y ejercitar distintos músculos que tenemos. No es criticarlo, pero reconocerlo. ¿Qué pasa? El monstruo detrás de todo esto, o uno de los monstruos que realmente nos ayuda nos engatilla para saber cuál mentalidad estamos usando, es el miedo al fracasar. Porque, ¿qué pasa? El miedo al fracasar determina qué mentalidad se activa o no. En la mentalidad fija, la vida es un examen. Por lo tanto, el fracaso es horrible, porque si yo pienso que mi inteligencia y mi sentido de ser está vinculado a lo que yo sé y mi inteligencia, yo quiero constantemente comprobar y probar que soy inteligente en algo. Y no importa lo que sea, pero me estoy constantemente siendo evaluado porque me da mucho miedo a fracasar. Y yo quiero lucirme porque mi identidad está basada en mi inteligencia y lo que la gente piensa de mí a ese nivel. Por lo tanto, si la vida es un examen, la incertidumbre me asusta, porque en las cosas inciertas yo no lo controlo, yo no las conozco. Tú puedes ser experto en ontología o médico o abogado, pero te ponen en un contexto totalmente distinto y vas a estar así fuera de lugar, te va a dar mucho miedo acercarte a eso, porque más fácilmente la gente va a pensar que no sabes y por lo tanto que no eres bueno y toda tu identidad. Y como justamente como la vida es un examen y la incertidumbre te asusta, tú evades nuevas experiencias, no las buscas. Porque ¿por qué me voy a exponer yo y me voy a exponer a hacer que alguien se burle de mí? ¿Por qué me voy a exponer yo a una experiencia donde yo no me considero experto y puedo ser evaluado negativamente? Y por lo tanto, pierdo oportunidades, porque yo no estoy buscando unas experiencias, no veo las oportunidades y estoy muy sesgado en lo que yo sé y mi camino. Y mis habilidades las veo de cierto modo fijas. Yo soy bueno en esto es lo que aprendí, esto es lo que estudié, pero me sacas de ahí
y eso ya no es mi espacio, y además, más bien, no me voy a meter en eso porque ¿por qué lo voy a hacer si no soy bueno en eso? Entonces, eso parte de la mentalidad fija que vamos manejando. Y además, dentro de esta mentalidad fija, el riesgo se maneja a través del análisis. Hay que analizar, hay que pensar sumamente bien, pero así, 6 meses antes de tomar una acción. Porque, ¿qué pasa? Si yo estoy yendo fuera de mi zona de confort y fuera de mi zona de experticia, yo tengo que estar bien claro antes de tomar acción. Por lo tanto, cuando manejo el riesgo, hago apuestas que son lentas, pero grandes. Me tardo 6 meses pensando si hago algo, pero cuando decido, apuesto a todo, porque fue mi análisis perfecto. Y entonces, ¿qué pasa? Como el mundo cambia tan rápido, que es el único constante, el cambio, y esa apuesta fue tan lenta, me tardé 6 meses en decidir algo, ya 6 meses después es distinto el mundo. O sea, hoy en día, si te pido que el contexto de hoy en día de la pandemia en Colombia, o en Uruguay, o en México, va a ser, o sea, si el contexto de hoy va a ser muy distinto a 6 meses, no sabemos qué va a pasar. Entonces yo no puedo esperar 6 meses analizando para finalmente hacer una apuesta, porque es probable que lo que yo pensé que iba a hacer no va a ocurrir. Entonces esas apuestas lentas y grandes, de cierto modo, aumentan la probabilidad que cuando nos arriesgamos vamos a fracasar. ¿Y qué pasa? Si yo fracaso ante lo nuevo, confirmo mi idea fija. A veces me arriesgué en algo nuevo, por lo tanto fracasé, es decir, mejor me quedo en lo que yo conozco. Porque si me voy a lo que no conozco, voy a fracasar. Y entonces refuerza ese patrón de mentalidad fija. Eso es el camino de la mentalidad fija. A diferencia, la mentalidad de crecimiento ve la vida como un camino, donde constantemente no es un examen, es un camino. Sabemos que vamos a avanzar, no sabemos que vamos a descubrir. Y como no sabemos qué vamos a descubrir, estamos abiertos a las nuevas experiencias, porque sabemos que van a ocurrir. No está esa presión de que este es un examen. No tengo que demostrar al mundo que soy inteligente, sino tengo que demostrar al mundo que estamos avanzando y que estamos aprendiendo y creciendo. Y entonces, al estar abierto a las nuevas experiencias, a la incertidumbre, también estoy abierto a las nuevas experiencias, porque justamente la incertidumbre no me asusta, porque sé que esto es parte del camino y sé que las nuevas experiencias están por venir. Y cuando tú haces eso, ves oportunidades por todas partes. Las estás viendo por todas partes porque estás abierto a ver qué surge y empiezas a conectar cosas. Y las habilidades las ves como que eres capaz de aprender nuevas cosas, no solo enfocarte en lo tuyo. Y por último, el riesgo se maneja a través de la acción. No es que no hay análisis, no es que no hay pensamiento lógico, claro que lo hay, pero no me tardo 6 meses en analizar algo antes de tomar acción. Más bien, analizo algo y avanzo. En el mundo de la complejidad hay otro autor que le dije a Charlie que hay muchos conceptos que quiero traer aquí, pero por razones de tiempo escogí estos básicos. Pero un autor que se llama Dave Snowden, que él habla del modelo que se llama el modelo Cynefin Framework, donde él habla que los líderes hoy en día tienen que ubicarse en qué espacio están. Si el problema es lineal, complicado, complejo o caótico. Y en el mundo de la complejidad y el mundo del caos, en el cual estamos ahorita, en el cual de estos momentos de cambio, la primera respuesta no es sentir y analizar. La primera respuesta, el primer abordaje es actuar. Actuar o hacer una prueba chiquita. Luego ver qué surge y luego responder. En cambio, en el mundo lineal y complicado, el mundo de repente de un ingeniero que construye un puente, o sea, ellos no están probando, ellos ya tienen que analizar muy bien y llevan una historia para saber qué hacer y lo van siguiendo. Pero eso es una cosa muy estática. En el mundo de la complejidad que vivimos, los seres humanos, de cultura, de todo este caos, no puedes esperar a analizar para ver, porque ya cuando estás midiendo, pues la metáfora sería, imagínate usar una regla para medir las olas del mar. O sea, no puedes, el movimiento no te deja. Entonces, más bien tienes que probar, tienes que actuar para luego analizar y sentir, para luego responder. Entonces, en la mentalidad de crecimiento te invita a eso. Asume el riesgo, pero a través de la acción, no solo en el análisis. Y entonces, por eso, cuando haces apuestas, son chiquitas. Estás probando cosas pequeñas, como un plato, cuando vas a un restaurante y pides un aperitivo, mira, puede que tú no te gusten 8 de esas 10, pero supiste que en esa prueba 2 de esas 10 te encantaron en vez de pedir todo un plato de las que no te gustaron. Entonces, la idea es cómo haces pruebas chiquitas para ver qué funciona y vas ajustando y vas haciendo. Entonces, desde este punto de vista, cuando abordas el riesgo y el cambio de esa forma, es más probable que seas exitoso en el cambio que no. Y al ser exitoso, refuerzas justamente esa mentalidad de crecimiento. ¿Ves? Funciona que pueda tomar riesgo, funciona que me asuma estas cosas y en el proceso refuerza esta mentalidad. Y realmente,
cuando si es mentalidad de crecimiento o fija, es una decisión que uno puede asumir, reconociendo que hay un patrón social que nos invita a analizar, que nos invita a no tomar riesgo, que nos invita a quedarnos en lo que sabemos, pero el contexto global en que vivimos, los líderes y lideresas que necesitamos hoy en día tienen que asumir una postura de crecimiento, debemos asumir una postura de hacer pruebas chiquitas para ir manejando y corroborando esto con la realidad. Porque, ¿qué pasa? La mentalidad fija se basa mucho en un modelo que ya no existe, que está basado en un mundo estático. Y ya no estamos en un mundo estático. Capaz que nunca lo estuvimos, pero definitivamente con la población como estamos, con la internet, con todas estas conexiones, ya todo está mucho más volátil, mucho más incierto, mucho más complejo y mucho más ambiguo. Y aquí, Charlie, lo dejo para entonces hablar, para seguir conversando. Esta era como Claro la mini que presentación. sí, claro que sí. Qué ideas tan interesantes y creo que nos has hecho una invitación a cuestionarnos muchas cosas que tenemos como fijas, porque yo creo que incluso los que pertenecemos a generaciones millennial y hacia acá, se nos enseña que deben haber cosas fijas, ¿no? Las instituciones, el matrimonio, la fe, el trabajo, y hoy en día pues todo está cambiando, o sea, ¿quién te dice que un matrimonio necesariamente es la fórmula secreta para encontrar el amor? ¿Quién te dice que un trabajo es la fórmula secreta para tener realmente estabilidad? Entonces, creo que nos has dejado unas invitaciones muy, muy, muy sugestivas a cuestionar y a pensar, y por eso queremos invitarlos a que coloquen sus preguntas o levanten su manito si tienen algún comentario o alguna pregunta. Pero yo sí te tengo una. Dígame. ¿Cómo o a ver, voy a ponerlo, voy a refrasearlo? El miedo es algo que está tan constante como el cambio, ¿cierto? Y ya nos explicaste que hay una cosa muy, muy instintiva, natural, que hace que ese cerebro reptil siga funcionando bajo el paradigma de sobrevive, corre, que te van a matar. Em, ¿Cómo haces para darle más fuerza a esos otros dos cerebros? ¿Y cómo haces para derrotar tu propio miedo instintivo y arriesgarte a abrazar el cambio, a decirle, sí, venga, vamos? Claro, o sea, en primer lugar, tenemos este cerebro, gracias a Dios que tenemos este cerebro, que tenemos todas estas cosas buenas y complejas, pero el miedo a que te refieres, Charlie, yo diría que estamos usando una función muy primitiva, muy valiosa en nosotros, que nos ayudó a sobrevivir miles y miles de años atrás, y estamos usando para conceptos teóricos que ya no aplican. No vamos a morir si metemos la pata frente de la clase. Si hablo públicamente y la gente se burla de mí, no voy a morir. Pero el cerebro está reaccionando de esa misma forma. Entonces, y la escolaridad, el sistema en que vivimos, promueve eso. Promueve que fracasar en frente del otro sea algo que nos humille. Y más bien activa ese circuito neurológico para promover este tema de miedo. Entonces, para mí, es reconocer, es realmente saber, o sea, a qué le tenemos miedo y por qué. Yo soy psicólogo de formación, soy terapeuta, como les digo. O sea, para mí es cuestión de trabajar con alguien más, ya sea terapeuta, coach o de reflexión propia, análisis diario, pero entender un poco a qué le tengo miedo, qué tanto y por qué, de dónde viene esto. O sea, porque realmente el miedo es una cosa que tengas miedo que te mate una culebra en el monte o que te coma un tigre en la sabana, pero es muy distinto que tengas miedo a fracasar por emprender. O sea, porque está vinculado posiblemente al que dirán, a qué va a pasar. O sea, hay muchas, y esto depende mucho del individuo y de la persona, obviamente, pero hay muchos miedos y temores que están, eso que reactivan la parte reptiliana, pero no amenazan nuestra vida física. Además de eso, y esto sí es verdad, el cerebro también, como somos seres sociales, aprendió a reaccionar al feedback social de la misma forma a ver un tigre. Es decir, en una tribu en África, donde estaban nuestros ancestros, si a mí me votaban porque hacía algo que iba en contra de la tribu, era más probable que yo muriera en la sabana que si estaba con mi tribu, ¿verdad? Entonces, después de miles y miles de años, mi cerebro se adaptó que cualquier crítica o feedback negativo sobre el grupo social tengo que responder de una forma muy, muy atenta. Hay otro concepto que se llama el modelo SCARF de David Rock en Harvard, que dice, cada vez que se amenaza el estatus de alguien, la certeza, la certidumbre, la autonomía, la capacidad de relacionarme con los demás y
el sentido de justicia, fairness, eso activa este mismo circuito reptiliano. Entonces, constantemente estamos lidiando en situaciones sociales donde se pueden activar estas cosas. Entonces, para mí, lo más importante es que cada uno esté consciente de cuáles son esas cosas que nos engatillan, cuáles son esas cosas que nos amarran, que nos dejan donde perdemos perspectiva. Yo uso la metáfora mucho, hoy en día casi todos tenemos un celular, smartphone, y entonces imagínate que estamos en Google Maps o en Waze o qué sé yo, y estás haciendo un zoom in, ¿verdad? Cuando estamos engatillados es como si hubieras hecho el 100 al máximo y veías la pantalla así. Perdiste perspectiva total del resto de tu vida. Entonces, cuando estamos conscientes de eso, podemos hacer zoom out y podemos retomar la perspectiva y ubicar esa amenaza en el panorama y la perspectiva de nuestras vidas. Si fracasas en una charla pública, pero haces un zoom out, la ubicas en el contexto, no tiene el mismo peso que si haces un zoom in y eso es todo lo que ves. Entonces, eso sería como un abordaje y eso para mí requiere una intencionalidad en crear espacios de reflexión con alguien más o con uno mismo, o ambos. Y mira que yo digo mucho también en mis charlas, los miedos son dudas no resueltas y a veces uno tiene miedo de preguntarse, oiga, ¿hasta dónde más podría llegar con este talento que tengo? ¿Hasta dónde más me podría atrever si me esforzara un poquitico más, si hablara con esa persona, si le dijera a ese chico que me encanta, que a propósito, eso fue algo que una vez tú me ayudaste como a afrontar. Me acuerdo que como consejo de hermano me dice, pues ya, o sea, ¿qué te va a pasar si le dices a él que tú le gustas mucho? Y yo lo veía así como una cosa, no, imposible poder decirle a alguien que me gustaba mucho. Y tú mismo hiciste, digamos, medita en ese punto, dice, pregúntale, o sea, ¿qué puedes perder? Y si te dijera que no, pues hay como otros 3.000 millones de hombres más a los que les puedes hacer la pregunta, pero sí es algo que nos vale la pena preguntarnos, ¿hasta dónde más podría llegar si resolviera esta pregunta sobre mi propia capacidad y si viera cuál es ese miedo que me engatilla? Y si no puedes, o sea, y si más bien te frena solo pensar en eso, hacerte amigo de ese miedo, ¿qué será? O sea, ¿qué será ese bloqueo que me tiene ahí? Y no juzgarlo. ¿Por qué pasa? Típicamente luego nos juzgamos. Ay, no puedo hacer esto. Entonces es la emoción de la emoción, ¿verdad? Donde ya te estás juzgando porque no eres capaz de ir a hacer algo que tú crees que deberías hacer. Entonces ese ideal te tiene ahí jodido, te tiene ahí todo oprimido. Entonces más bien aquí la idea es un poco hay un poeta que se llama Rumi, que me encanta, que tiene un poema que se llama The Guest House, la casa de huéspedes, donde básicamente dice que las emociones son como huéspedes, que tienes que darle la bienvenida a tu casa, ya sea la rabia, la tristeza, el amor, darle la bienvenida, porque todos están ahí para abrirte espacio. Entonces, cuando tú sientas mucho de esto, para aquellos que meditan o rezan, es como mucho de tener esa actitud de poder observarse uno mismo, esa actitud de mindfulness, donde puedes sentir lo que sientes sin juzgarlo, solo observándote. Y esa actitud es como un músculo que hay que desarrollar, que siento que la mentalidad de crecimiento nos apoya en desarrollar eso. Súper. Mira, Rodri Castro te dice, de verdad muy interesante los planteamientos, en especial en esta época de coronavirus. Se nos cayeron todos los planes, todos los que queríamos viajar y hacer y publicar y dar esto y hacer aquello. Un consejo muy concreto para las personas que aún sienten mucho miedo, o sea, un mes o un mes y medio después de haber comenzado cuarentena, sienten que todavía no se hallan. ¿Qué les darías por consejo? Primero, respirar, o sea, darle la bienvenida a esa emoción, o sea, no juzgarse porque no tienen más cosas que hacer, o no juzgarse, o sea, porque el juicio en sí nos separa y nos aleja, más bien es estar con lo que sentimos, y más bien ser curioso, o sea, es como ser curioso con esa parte de uno, o sea, aquí en ese sentido ayuda mucho a jugar el juego de que tiene varias personas dentro de uno mismo, tiene distintos roles y personas. Entonces, ¿cómo acercarse a esa parte que tiene miedo? Poner una imagen a quién se parece esa parte interna que tiene miedo. ¿Es una niña chiquita? ¿Es un niño grande? ¿Es un animal? O sea, dale y trata de tener un diálogo con esa persona. ¿Qué está pasando con esa parte tuya que está asustada? Que claro que tiene que estar asustado. Capaz que tenemos amigos o amigas que están muriendo por esto o que perdieron el trabajo. O sea, hay cosas que nos asustan. Pero la pregunta es, ¿qué decidimos hacer? Ese miedo no tiene que sobredeterminar nuestras acciones. Y cuando podemos tomar esa decisión, podemos entonces también empezar a ver
¿qué están haciendo aquí? Aquellas personas aquí que son madres y han pasado un proceso de parto, hay momentos en el parto sumamente difícil y doloroso y da mucho miedo a veces, pero es un proceso que da vida al fin, cuando todo puede bien y con el apoyo de los médicos a veces. Pero justamente procesos de transformación a veces son sumamente difíciles, pero hay que enfocarse también en qué más están haciendo, qué oportunidades están creciendo en tu vida personal y en el mundo, que todos estamos pasando esto. O sea, 7.000 millones de personas estamos compadeciendo y viviendo esta experiencia. Algo está cambiando. Y la pregunta es, ¿qué quieres hacer tú para apoyar esa transformación que tú quieres en tu vida? Y si esa pregunta te da miedo, bienvenido sea el miedo. O sea, acompáñate en ese proceso y busca apoyo, busca ayuda. Solo no lo vas a hacer. Me encanta ese consejo que nos das. Bueno, vamos a darle la oportunidad a otras personas para que opinen y pregunten también si lo desean. Luz Marina creo que tenía una pregunta, un comentario. Sí, buenas tardes a los que no estaban hace un rato. Sí, yo también pienso lo mismo, que muchas veces ese miedo a arriesgarnos a hacer algo nos detiene, es el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a la mala crítica, y eso es lo que nos mantiene hacia atrás. Yo pienso que una de las cosas que influyen en esto es la crianza. Cuando nos protegen mucho cuando pequeños, esos miedos y ese miedo al fracaso sale a relucir cuando nosotros somos adultos. ¿Sí? Cuando de pequeño nos han dado todo, nos han cuidado tanto, no nos han dejado ni siquiera dejar caer para que se nos rompan las rodillas, porque pobrecito que se le rompió la rodillita y eso lo siente mucho la mamá, pero el niño no tiene esa oportunidad de sentir esas cosas. Entonces, todo eso nos va dejando hacia atrás, hacia el miedo, avanzar, arriesgarnos, porque me puedo caer. ¿Sí? Y eso me conecta mucho y me encanta que esté mi tía y mis primos acá, que mi abuela, ¿no? Nuestra abuela y la mamá de mi tía, Carmen Evelia Lara Carrero, Bebé, ya la llamamos nosotros, ella era terapeuta de familia y fue muy influida por Virginia Satir. Y entonces en ese concepto se hablaba que, de cierto modo, la familia es como el útero externo donde la persona aprende estas creencias de qué es la vida. O sea, el niño o la niña aprende a sobrevivir en esa relación padre-madre, esa triada o con los hermanos, ¿verdad? Entonces puede que cuando uno crece en una familia, recibe todas estas creencias que terminan siendo el guión con la cual esta persona aprende a sobrevivir. A esto yo agrego otro concepto, otra metáfora que lo decía Shakespeare, que la vida es una obra de teatro. O sea, yo lo veo como guiones. Los guiones que aprendimos en la niñez nos enseñaron a sobrevivir en esa familia de origen. Yo aprendí en mi familia de origen que tenía que ser la monita de oro, que siempre tenía que lucir en lo que hacía y sobresalir en todo. El fracasar no era una opción, porque me daba mucho miedo. Entonces, eso lo fui aprendiendo y no era porque mi papá y mi mamá o sea, no era algo, ellos estaban siendo como eran, lo mejor que podían, y yo de forma muy implícita y a veces en mensajes explícitos aprendí a hacer eso. Pero ¿qué pasa? Y eso por eso me encanta la psicología y la terapia, porque justamente tenemos un chance de improvisar y crecer sobre esos guiones. Ese guión no tiene por qué determinar lo que hago hoy en día. Si bien puede ayudar a explicarlo y si bien puede ayudar de entender dónde viene, no tiene que ser el guión que nos determina hoy en día, cuando ya somos un adulto de 37 años. Pero ¿qué pasa? Eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero el punto es que para hacerlo requiere trabajar esto con otras personas que nos puedan ayudar a vernos de forma distinta. Personas que nos puedan ver más allá de ese guión que nos tenía atrapado de chiquito. Eli. Me encanta. Eli, por favor, adelante. Estás en mute. Y complementa aquí si quieres lo que estoy diciendo. Estás en mute todavía, Eli. Sí, no, que le estaba dando el micrófono arriba en vez de darle abajo. Yo tengo una pregunta, a ver qué me puedes decir para ayudarme. Me parece retador y muy interesante el planteamiento para tomar riesgo con pequeñas acciones. O sea, que es como prototipear, ¿no? O sea, como hacer, así, que a mí me ha costado mucho entender ese concepto del prototipo, o sea, de cómo iniciar. Yo estoy ahorita en un proceso de querer iniciar un emprendimiento y ver
o sea, y me ha costado mucho como dar los primeros pasos. O sea, sí he lanzado por ahí algunas cosas y tal, pero y evidentemente que todo este tema de los miedos y todo esto que estás hablando explica mucho por qué uno no se atreve, pero no sé qué más me podrías decir o qué me podría ayudar a... o sea, porque primero que me parece muy interesante y para mí es novedoso esto de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, ¿no? Que se parece a otras cosas, pero ¿qué nos podría ayudar a animarnos a dar esos pequeños, o sea, porque yo lo visualizo, cuando tú lo dices, yo empiezo a decir, bueno, quiero hacer una página de Instagram con mi oferta, entonces ya yo me doy cuenta que parte de lo que me detiene es que la quiero sacar perfecta, y Eso, evidentemente no es posible, ¿no? O sea, exacto. ¿cómo convencerme de que la puedo ir construyendo? Incluso ayer hice una cosa gratis que Muy hay de bien, Instagram me dio ideas interesantes. buenísimo. Entonces, ¿cómo? Mira, Claro, la respuesta es bien simple. No tienes que convencerte, solo tienes que hacerlo. O sea, porque claro, mientras es como lanzarse, pero, lanzarse, lanzarse, pero, lanzarse, pero con y pequeñas cosas. con pequeñas cosas y aprendiendo un montón. O sea, comienza abriendo una cuenta de Instagram, si no la tienes, que yo sé que la tienes. Comienza No, haciendo pero voy a abrir una con el nombre, o sea, esto, que sea pero del negocio, pues no, solo no la abrirla, persona. solo abrirla en la página de negocio, solo, Juan Lara, pone, no te preocupes, ocúpate. Me encanta, Juan Francisco. Pero justamente es como, y aquí es donde la metáfora de la actuación nos ayuda muchísimo. Uno cuando actúa, y todos hemos actuado en alguna forma en nuestras vidas, no tienes que sentir la emoción para hacer la acción. Yo puedo estar asustadísimo, pero actuar con valentía. Yo puedo tener mucha rabia y actuar con compasión y con... Claro, Entonces es lo mismo. claro. Tú puedes estar asustadísima de hacer estas cosas y lo puedes hacer igualmente. Entonces es más bien darle más importancia a la acción y enfocar, más bien preguntarte, ¿qué voy a aprender? En vez de qué voy a descubrir, enfatizar eso en vez de qué va a pasar si no me equivoco. Porque si te enfocas en el descubrimiento y en el aprendizaje, ya estás cambiando, es la misma acción, pero el enfoque es distinto. Y yo siento que, y para mí eso me encanta el emprendimiento porque yo siento que el emprendimiento es la forma más, es como conectarse con la creatividad pura y el liderazgo, porque a medida que vas aprendiendo y haciendo, vas refinando. O sea, yo ahorita en los últimos 6 meses he creado 2 empresas y en una de ellas me metí en una cosa que no conocía nada. Yo estoy vendiendo mascarillas y Charlie me está viendo con esto. Estamos vendiendo mascarillas y productos de protección al mundo entero. Y hace un mes yo ni idea de cómo hacía no sabía nada. Pero justamente yo ya tengo un músculo desarrollado de Biosource Action, donde a través de la acción voy aprendiendo y me voy aprendiendo y descubriendo. Y hoy en día, un mes después de esto, ya sé mucho más de lo que sabía hace un año y hace un mes. Entonces yo siento que Claro. para mí no trates de convencerte. Para mí esa estrategia no va a funcionar porque ya No, sí, sí. tienes demasiados años y demasiadas voces en tu cabeza que te van a decir cómo no hacerlo y por qué no hacerlo. Más bien es preguntarte con la curiosidad, ¿qué voy a aprender de esto? ¿Qué va a surgir? ¿Qué están haciendo en este proceso? Y yo agregaría ahí una cosa que dicen mucho en Estados Unidos. Done is better than perfect. Hecho Sí, es mejor que perfecto. A veces lo que le quita a uno la emoción de un nuevo proyecto es precisamente caer en ese diálogo interno de esto tiene que ser perfecto porque si no, no se va a vender. Esto tiene que ser perfecto porque si no, no voy a traer la atención. Esto tiene que ser perfecto porque si no, no vamos a sacar a la familia adelante. Y si te fijas, eso lo que está diciendo es que le estás prestando más atención a lo que otras personas esperan de ti o lo que tú crees que otras personas esperan de Sí, ti y no lo que tú mismo esperas de ti. A veces las cosas que uno más goza son las cosas que en principio uno dice, lo voy a hacer por mí, me voy a maquillar por mí, voy a escribir este libro para mí, voy a crear este post para mí, que eventualmente lo comparta con otras personas y a alguien pueda beneficiar, qué delicia. Pero creo que algo que te quita mucho ese miedo es decir, esto lo voy a hacer para darme satisfacción a mí, para premiarme a mí, para congratularme a mí. Y hecho es mejor que perfecto. uh-huh. y entre más lo piense, de que cómo lo hago para que me salga bien, termina muchas cosas no haciéndolas. Se queda en Al la silla. final no las hace. Sí.
Y ojo, es mucho más fácil y todos, o sea, ver en los demás cómo no hacen toma de acción que en nuestras vidas. O sea, fácilmente podemos ver en los demás cómo no toman acción en ciertas cosas, pero la pregunta es, cuando sentimos ese impulso, darnos cuenta, ¿dónde estaré yo analizando demasiado y no tomando acción por mi miedo? ¿Dónde estaré yo tan asustado a fracasar que ni me atrevo a tomar un primer paso? Porque para mí eso realmente, porque no podemos controlar a los demás, solo podemos controlar a nosotros mismos. Sí, y me encanta que acá, bueno, Juan dice, no te preocupes, ocúpate. Sí. Carlos Eduardo dice, ¿qué voy a descubrir en vez de qué voy a fallar? Y tú lo complementas con la frase de perfect is the enemy of good. Sí, la perfección es lo enemigo de lo bueno, pero bueno, qué rico este análisis que estamos haciendo entre todos. No sé si alguien más quiera compartir un pensamiento, una duda. Adelante. No, bueno, muy rápido, mi tía, Eli, algo que se me ocurre, un ejercicio práctico, esas posibles ideas de cómo quisieras hacerlo, podrías compartirse a personas que capaz tienen un poquito de experiencia. Y a mí, por ejemplo, me ayuda mucho el recibir como un feedback de, sí, es una buena idea lo que pensaste, me ayuda a tener como confianza en tomar acciones. A veces nos detenemos con un poquito de miedo, entonces trata de compartir tus buenas ideas con otras personas para que te apapachen un poquito y te avientes a ese trampolín. Sí, y escoge las personas de una forma muy, o sea, sé muy cuidadoso de quién escoges. Porque, o sea, por ejemplo, Eli, escógeme a mí, a Juancho, a personas que te quieren apoyar y que, o sea, que digas lo que digas, te vamos a apoyar. Porque si escoges personas que son muy críticas, sí, no vale. Entonces, eso más bien te puede desanimar. Entonces, si bien me encanta lo que dice Juancho, hazlo, rodéate de personas que te quieren apoyar, sé muy selectivo a quién escoges. Sí. Y, bueno, por otro lado, quería preguntar, fue bastante interesante el tema de la inteligencia fija y de la inteligencia de crecimiento. O sea, pero me doy cuenta que hoy en día hay muchas personas con esta inteligencia fija solo desarrollada. Y estas personas puede ser tu jefe, puede ser tu compañero de trabajo, puede ser un familiar que sí o sí tienes que interactuar con él. Entonces, me he dado cuenta que de alguna manera, ok, conozco la inteligencia de crecimiento y es lo moderno. Sin embargo, de alguna manera hay que tratar de seguir rescatando algunas cosas del otro tipo de inteligencia, así sea adaptar mi discurso para no romper la comunicación con esta persona. Entonces, escuchándote, sí vi que, ok, haces énfasis en lo bueno de la inteligencia de crecimiento, pero capaz también sería bueno hacer un ejercicio de las cosas buenas de la inteligencia fija, que por más que sea, todo ha cambiado. La inteligencia fija tiene mucha sabiduría porque, bueno, ha pasado mucho tiempo en esos lados. O sea, yo lo que diría de la inteligencia fija es que es cómo abordamos el fracaso. Desde el punto de inteligencia fija, el fracaso se aborda con pánico y terror y no se podemos equivocar. Y si bien eso puede que en un momento nos haya ayudado en una sociedad donde las cosas eran más estables, donde había menos cambio, ya hoy en día no se adapta a lo que estamos viviendo. Y tu punto es, bueno, si tenemos una jefa, un jefe, un colega que tiene mucho miedo a fracasar, que tiene mucho miedo a experimentar, buenísimo, me encanta tu punto. ¿Qué lenguaje usamos para acercarnos a esa persona? A esa persona le vamos a decir, vamos a experimentar, porque se van a asustar muchísimo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? A tu jefe, y estoy seguro que tú lo has hecho, otras personas lo han hecho, tú puedes hacer un experimento sin decirle nada en un rango de control que tú tienes. Y luego le traes la data. Dice, mira, esta es la data que yo vi. Ay, ¿cómo hiciste eso? Mira, fíjate, hice tal y tal cosa. Ellos no tienen que saber por qué hiciste un experimento. O sea, obviamente hazlo una cosa que tú tengas control y que no sea súper radical, pero las personas que aún así se dejan llevar por la mentalidad fija, ellos también van a ver data y van a ver resultados. Y si tú puedes convencer que estos resultados vinieron de un experimento, poco a poco vas convenciéndolos de eso. Hay otros conceptos aquí que no nos dio chance, pero de cómo generar cambio no se trata nada más de la parte intelectual, que eso es lo que estoy diciendo, es la parte de motivacional. ¿Cuáles son las historias que tú le cuentas a esa persona para motivar a ese elefante, a la parte emocional de esa persona? O sea, hay muchos otros conceptos aquí que no nos dio chance de entrar, que yo diría que eso también es un componente. ¿Qué evidencia puedes crear tú en tus experimentos para ayudar a la persona que está tan aterrada del fracaso a ver que hay un chance, sabiendo que aún así con todo eso puede que no funcione y está bien? Y luego es tu decisión si tú quieres seguir en una empresa que tiene una cultura de trabajo de esa forma. Porque esto es muy común. O sea, esto no es y muy común en nosotros también. O sea, yo para mí, repito, ¿dónde nosotros tenemos esta mentalidad fija en nuestras vidas? ¿Dónde sentimos que el fracaso nos aterra? ¿Dónde estamos analizando por 6 meses a un año antes de tomar una acción por nuestro miedo a fracasar? Comencemos ahí, más allá de los demás.
Correcto. Además que, bueno, también se trata de entender que todos somos diferentes, ¿no? Que hay personas súper cardinales, fijas, que su personalidad es así, casi que nacen como con ese instinto de la concreción y hay unas normas y hay unas reglas y no podemos colorear por fuera de la hojita, pero hay otras personas, y yo creo que también es un tema generacional, hay otras personas que nos fascina el cambio, nos fascina la revolución, nos fascina el fuego interno y el fuego de otros, y creo que ahí yo pienso que uno de los conceptos que uno puede utilizar es la compasión, ¿no? Y es tratar de ver a los otros de manera compasiva y de verse a sí mismo a veces también de manera compasiva. Hay momentos y hay circunstancias en las que uno no puede ser el fuego y el juego de fuegos pirotécnicos. Hay situaciones donde hay que contenerse y hay que saber mesurarse y hay otras donde, caramba, corra Y es porque allí, hay la oportunidad. y es allí donde el tema de verse como guión, como actor. O sea, uno puede actuar, uno puede poner más, o sea, eso es algo que uno puede hacer todo el darle algo que quisiera, antes de la palabra a Luz Marina, repito, es que no confundamos la parte lógica de análisis racional como si solo fuera la mentalidad fija. No es el caso. Porque yo sé que a veces como lo presento, podría sonar, bueno, si tú analizas las cosas, es mentalidad fija. Y si no analizas, no, ese no es el caso. Es cómo abordamos los fracasos y los errores. Y entonces eso es lo que, básicamente ese es como el punto de partida. Y en base está toda esta estructura que promueve una forma de abordarlo o el otro. Obviamente, en ambos casos hay un nivel de análisis, pero la pregunta es cómo manejamos el riesgo y cómo nos sentimos con el fracaso. Luz Marina. Ricardo, Andrés, ya va, yo veo Eli, que hay otra diferencia, es que dígame. en la mentalidad fija analizas mucho para actuar y en la de aprendizaje actúas y analizas después. O sea, Sí, que el haces orden. que el orden es distinto, no que no lo uses, sino que y eso Exacto. también me llama la atención para mí, ¿no? O sea, Sí, eso es lo que hablaba Dave Snowden en el tema de la complejidad, que es el otro concepto que ahí metí en ñapo. Querida Yo, Karina, yo quería decir que en eso de comentar con otra persona lo que se va a hacer, hay que saber también con quién se va a comentar, a quién se le va a decir, porque yo he visto en varias ocasiones que hay personas que le comentan, ay, mire que yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero me da mucho miedo esto, como tratando de pedir un consejo, y lo que hace es dar la idea y ahí no falta quien la escuche y que sea de esas personas que no les da miedo arriesgarse, le coge la idea, lo hace y después uno de, pero si, pero si la idea era de tal persona, no suya. Pero como esa persona tenía tanto miedo de hacerlo, yo vi la oportunidad y lo vi que era muy bueno y yo lo hice. Luz Marina, pero algo En que yo esto diría, también hay que tener cuidado. pero yo diría que, o sea, ese era un temor que yo tenía mucho al principio, cuando comencé decía, yo no comparto mis ideas porque alguien más va a hacer eso y me va a copiar. Y luego metí en un curso que se llama Alt MBA con Seth Godin, donde en cuestión de 48 horas, un grupo de 4 personas creó 100 negocios de ideas, o sea, tuvimos ideas para 100 negocios. Y como un grupo de 4, había 20 más. O sea, creamos 2000 ideas para negocios en 48 horas. Y su punto era, las ideas no importan, o sea, realmente es la acción. Entonces, si esta persona te copió tu idea y básicamente era una empresa y se hizo millonario, en primer lugar, ¿cuánto tiempo se tardó en dar más ideas? O sea, en primer lugar. Segundo, las ideas que existen, o sea, ¿cuántas personas han dicho, ay, yo tenía esa idea? Bueno, pero no, o sea, la idea como tal, no tengas miedo que te la van a robar. Más bien, si alguien te la roba, significa que es válida. Y más bien, hazlo tu estilo. Porque la idea de, por ejemplo, una hamburguesa, hay varios restaurantes que hacen hamburguesas, pero ¿cómo hacen esa hamburguesa? ¿Cuál es el estilo? O sea, la idea de la hamburguesa no se la robó nadie. Sí, O sea, es como cómo tú traes tu no existe originalidad. un solo método. Exacto. Entonces, no temer a compartir las ideas por eso. Obviamente, hay que ser también, o sea, astuto como serpiente también. O sea, hay que también estar consciente que si estamos hablando, si ya tenemos una idea bastante desarrollada, tenemos ya un producto, un servicio, estamos yendo al mercado, o sea, también pensemos con quién nos asociamos. Pero en esta etapa de ideas iniciales, no tengamos miedo porque honestamente, para que una persona haga una idea de una conversación que tuvo por Zoom un día
arma una empresa que produzca plata, no lo va a hacer en 3 meses, en 6 meses, va a ser un año. Y si esa persona dedicó un año para hacer eso, bien por ello. O sea, que realmente tuvo el empeño de un año, porque estoy seguro que la idea y cómo lo hicieron ellos es distinta a la idea de tu cabeza. Entonces, no, yo en eso entiendo eso porque yo lo pasé también, pero yo después de hacer esto por ya casi 10 años, me siento mucho más tranquilo diciendo, mira, las ideas en esta etapa de iniciar, de compartir ideas, buenísimo. Cuando alguien más tenga esta idea, ¿qué ha pasado hecho con mis negocios? ¿Cuántas personas ahorita están vendiendo mascarillas en el mundo? Miles. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos nosotros en el mercado? Más bien es otra actividad creativa. ¿Cómo somos distintos a los demás? Mi otra empresa de coaching para facilitar existe también, no es la única. Entonces, ¿cómo más bien yo me posiciono en el mercado? Entonces, constantemente estamos aprendiendo y rehaciendo. Y ahí yo te digo algo que yo aprendí en Google. La idea no es de quien la piensa, sino quien la realiza. Y esto es, digamos, un nuevo paradigma para muchas personas, pero el paradigma que se ha venido utilizando en los últimos 30 años de boom tecnológico y científico. Las ideas rondan por ahí y les voy a recomendar un buen libro que se llama Libera tu magia de Elizabeth Gilbert, que es la autora también de Comer, Rezar y Amar. Y ella dice, mire, las ideas viajan como bailarinas y tocan varias mentes. Y es ahí donde uno dice, oiga, ¿por qué en determinado momento a varias personas se les ocurrió exactamente empezar el mismo negocio o empezar a escribir sobre lo mismo o hacer una película sobre lo mismo? Pues es que estamos rodeándonos de las mismas ideas, de los mismos tiempos, de los mismos contextos, pero aquí el tema es tener la valentía y lo que tú dices, Andrés, el fuego personal encendido para arriesgarse y hacerlo. Y a veces las cosas se ven imposibles hasta que uno las hace. De todos Y, modos, solo para, y para mí no es tener la valentía, es actuar con valentía. No tienes que tenerla, eventualmente vas a tenerla, pero es actuar con la valentía y rodearte con personas que te ven capaz de hacerlo. Porque aquí no, hay una otra frase que dice, no creas todo lo que sientes, no creas todo lo que piensas, porque este guión interno nos va a echar broma. Es cuestión de tomar acción y ver qué pasa en el proceso. Y ese libro, además me encanta que lo menciones, lo puse ahí en el chat. ¿Cómo es la frase? No creas todo lo que pienses y no creas todo lo que sientes. Don't believe everything you think, don't believe everything you feel. Pero ese libro de Liz Gilbert me encanta, se lo recomiendo también. Ella habla en ese libro una metáfora muy linda hablando del miedo, que es decir, el miedo puede estar en el carro contigo, pero en la parte de atrás. Nunca dejes que el miedo agarre el volante. Entonces eso, el miedo va a estar ahí, no te va a dejar de hablar, pero no dejes que agarre el volante. Tú controlas el volante. exacto, exacto. Y bueno, como ya casi se nos acaba esta clase, Andresito, déjanos un pensamiento final y también dónde te pueden encontrar las personas, cómo te pueden seguir, cómo pueden conocer más de tu trabajo. Bueno, yo les dejo aquí en el chat mi correo electrónico y mi celular. Me encanta que me escriben por WhatsApp, mensajitos de voz. Charlie sabe, mi familia sabe y Charlie sabe que me encanta por mensajes de voz. Estoy a la orden. También estoy en Twitter, en Instagram, mándenme un correo por ahí. Pero yo diría, o sea, hay una frase que también yo pensaba un poco, o sea, de todas las cosas que he dicho hoy, para mí lo más importante es que se conecten con ese deseo de descubrir y que sea a través de la acción que vean qué voy a descubrir cuando tomo acción, que el universo es bueno y nos ama y queremos, Dios, aquellos que creen en Dios, el universo, quiere hacer bien, pero necesita nuestra ayuda. Y a medida de la que tomamos acción es que vamos a saber que hay respuesta, porque solo nuestros pensamientos, o sea, la interacción con el mundo es muy limitada. Entonces eso sería lo que yo diría. Y antes de cerrar, sí quisiera, Charlie, si me dejas, quisiera escuchar del grupo por lo menos una palabra de su experiencia de esta charla que tuvimos. O sea, ¿cuál es una palabra o dos palabras que reflejan un poco su experiencia de esta última hora? Vamos, me encanta el ejercicio. Arranca, Juan. Y es voluntario, no todos tienen que decir algo. O sea, sí puede ser más bien popcorn. Bueno, bueno. Pero Juancho lo ponemos al fuego. Me salió el miedo y está manejando ahorita el miedo. Está bueno. Una Actuar, frase. actuar para y descubrir. Actuar y descubrir. Luz Marina.
estás muy conectado. Rosita. Mi frase sería hacer zoom out. Hacer sumado. Zoom out. Ah, sumado. Hacer distancia. Atreverse. Hola. Sí, te escuchamos. Atreverse. Hola. Gracias. Dejar en el baúl de los recuerdos el miedo y salir adelante. Enfrentarnos a las situaciones. Gracias, Esperancita. ¿Quién más? ¿Quién más está por ahí? Atreverse a descubrir lo bueno que trae para nosotros el universo. Para mí eso es como lo más lindo de esto, cuando empiezas a darte cuenta que el universo responde a nuestras acciones y ves la magia, o sea, realmente creas magia, te sientes como un mago en este proceso. Así es, Rosita, que quería hablar. El miedo, ese ha sido mi enemigo de toda la vida, el miedo. Siempre trato de hacer algo, pero el miedo no me deja, el miedo al que irán, el miedo a fracasar, el miedo a que no me salgan bien las cosas. Entonces, eso para mí... Ahora tiene que hacerlo su amigo. Qué difícil ese proceso a veces, depende de la historia de cada uno, pero ahí es donde justamente es como hay que ver qué otros aspectos dentro de uno hay para conectarse con esas cosas y más bien qué puede aprender de esas experiencias. Pero bueno, eso, y en ese sentido, como decía, ayuda mucho tener otros amigos, contextos, terapeutas, coaches para ayudar. Exacto, y es un proceso, porque a veces uno piensa que es un café instantáneo que uno prepara en 2 segundos y no, eso es un proceso. Pero, ¿sabes qué, Andresito? Te reto a que hagamos después una siguiente sesión para profundizar en la parte de proceso contigo, de pronto con Eliana y también con otras personas que nos puedan ayudar como a guiar sobre cómo se arranca ese proceso, por dónde empiezo, qué hago para no desanimarme, dónde puedo tener más cuidado y más atención en ciertas partes. ¿Qué te parece? Me encanta. Y con eso me despido porque tengo una llamada ahorita con otros, hablando de emprendimiento, tengo otras posibilidades cocinando por ahí. Entonces, bueno, un gran abrazo a todos. Adelante, un beso. Gracias, chao. Gracias. Gracias y gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. No se pierdan nuestra agenda de Aprende desde casa, que se las iba a mostrar por acá, porque bueno, está buenísima y esta semana tenemos muchos amigos en diferentes latitudes que también ustedes pueden compartir y también pueden ayudarnos a compartir con otras personas. Así que no se lo vayan a perder. Mañana vamos a hablar sobre cómo diseñar experiencias en la industria del servicio. Desde México nos va a hablar Roberto Pozos. El miércoles vamos a hablar sobre cómo vender tu marca personal, porque sí, somos una gran marca. A veces no sabemos es cómo promocionarla, cómo venderla y cómo mostrarla a otros. El jueves, muy necesario para estos tiempos, mayor experta, 10 tips de trabajo remoto y productivo en la casa. Carolina Franco, que es una gran amiga y podcaster, nos va a enseñar cómo lograrlo. El viernes, una vida diferente a través del servicio a los demás. Una chica súper espectacular que se llama Francia Cortés desde México. Nos va a contar su experiencia. Ella es muy joven y una lideresa increíble. El sábado, Martica Garzón nos va a hablar de cómo ser fiel a uno mismo. ¿Cuáles son esos 5 secretos para amarse cada día más y más? El domingo les tengo una sorpresa con un gran concierto y con un gran artista colombiano que todavía no les voy a revelar el nombre para que todos estos días estén muy pendientes porque voy a ir soltando por ahí pistas. Y el lunes de la próxima semana vamos a hablar de salud dental, cómo en esta época donde ya se ha bajado el ritmo y el estrés, sí podemos cuidar nuestra sonrisa y nuestros dientes. Así que los esperamos. Gracias infinitas por estar acá. Charlie, ¿dónde vemos esto? Hay una página en Instagram. Perdona. ¿Cómo ve uno el link? ¿Lo busca dónde? ¿En la página de Instagram? Gracias.
Sí, lo pueden encontrar en nuestra página de Instagram, Rotary Club Sogamoso Global, también en nuestra página web, que está aquí en la parte de abajito, y los videos los estamos colgando en mi canal de YouTube, que es Charlie Ruth. Ahí encuentran todo, todas las clases, pero les voy a dejar acá mi número también para que me escriban. Si todavía no están en el grupo de WhatsApp, por favor escríbanme, mándenme un hola, feliz y encantada siempre de hablar con ustedes por ahí. Y nada, los agrego para que estén al día de toda nuestra programación. Sí, porque no debes poner los links en públicos porque se está metiendo Sí. mucha gente, entonces hay que hacerlo por vías así, como Andrés, que nos pasó el link a nosotros. Exactamente, exactamente. Es un buen tip de seguridad informática. Muchísimas gracias, querida Eliana. Muchísimas gracias, Carmencita. Charlie, gracias. Chao, Carmencita. Pancho, Qué alegría. Carlitos. Excelente, excelente, gracias. Chaito, gracias, compañeros.